Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, lo prometido es deuda. Hay personas que les gustó mucho esa plática, esa charla que tuvimos acerca de la música en paralelo con la literatura. Así es que hoy tenemos más de eso y estará con nosotros nuevamente la memoria privilegiada de Javier. No se vayan, quédense con nosotros porque comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, nuevamente con un gusto de estar por acá, otra vez charlando de todo lo que nos gusta. Muy bien, Javier, ¿qué tal tu semana? Pues está complicada, las cosas andan complicadoras, creo que el país no anda bien, está medio despertando y pues bueno, pero al mal paso darle Gerber, decía alguien cuando su hija se embarazó, entonces bueno. Pues sí. Bueno, sí, efectivamente son tiempos difíciles y yo creo que para acompañar estos tiempos, nada como la música, Javier. Un buen libro, la música, porque seguramente esto nos despeja, nos lleva a otros mundos, nos relaja, nos quita el estrés, etcétera. Y bueno, pues en la ocasión anterior que hablamos de música en paralelo, pues nos faltó por ahí algunos temas, sobre todo en esta explosión que hubo de ritmos y de gente súper talentosa, lo que sería ya pues a partir del siglo XX y lo que llevamos del XXI, que han surgido nuevos ritmos. Javier, cuéntanos tú cómo ves este siglo XX, qué estuvo pasando en la música y en la literatura a través de este siglo. Bueno, mira, recordemos que en los mediados del siglo XIX y hacia el siglo XX, pues habíamos comentado, viene esta explosión de música, de grandes orquestas, y llega un ingrediente más, aparte de los libros, que es aquellas piezas para ballet. No olvidemos el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, etcétera, ¿no? También se hace muy fuerte, muy patente la ópera. El, Aida, todas las obras de Verdi, se retoma mucho las óperas de Mozart, etcétera, ¿no? Cimarosa, en fin, y vemos ya al final del siglo la presencia de dos o tres grandes músicos, ¿no? Richard Wagner, Anton Bruckner y Gustav Mahler, que me parece que son los pináculos de la música orquestal sinfónica pomposa, ¿no? Wagner con su famosa tetralogía de los Nibelungos, que es majestuoso. Lo tomo esto porque en el siglo XX, un siglo convulsionado, sobre todo por las dos guerras grandes, la caída del zarismo en Rusia, y esto nos llevaría a esa época donde se escribe La Madre de Gorky, que narra mucho todo este tipo de cosas, ¿no? De este Uh -huh. involucramiento social, de el retomar mucho los fundamentos del Capital de Marx del siglo XIX y el viaje que hace Vladimir Ilich Lenin a Rusia y empieza todo el movimiento, ¿no? La caída de los Romanov, complicado, la famosa historia de Rasputín, ¿no? Ese monje, ¿no? Y con los albores del siglo XX, sobre todo en América Latina, viene una serie de movimientos. Una de ellas, la primera revolución del siglo en América Latina, pues es la de 1910 de México. Y este movimiento viene todavía, empieza a dar la luz a los grandes, y específicamente a los grandes músicos mexicanos, como son Manuel M. Ponce, el maestro Galindo, en fin, ¿no? Moncayo, con su famosísimo guapango. Y paralelo a esto, bueno, hay que detenernos un poquito aquí porque ya estamos hablando de una música
más local, más regional, donde se trata de ensalzar los valores culturales en este caso de México, ¿no? Ya vemos estructuras mucho más complejas, dejamos atrás un poco la música convencional, que era una música con un tono definido, en fa mayor, en la menor, etcétera. Empezamos a ver ya estas variaciones en los tonos, ¿no? Donde a lo mejor un primer movimiento está en fa y el segundo movimiento en sol, entonces ya es lo que se viene a determinar como la música atonal en el caso de la música clásica, pero asimismo empiezan todos estos ritmos regionales, ¿no? Empieza, en el caso de la Revolución Mexicana, el famoso corrido. Ujú, ujú. Y bueno, también, pues cómo olvidar que justo en la literatura tenemos todo lo que es la novela de la Revolución. Sí, el corrido fue muy importante y es, de hecho, prevalece, ha tomado algunos giros, pero prevalece. Y yo recuerdo que estaba en la escuela secundaria cuando nos tocaba leer esta parte de la novela de la Revolución. Y para mí era, pues se hablaba mucho de toda esta crudeza en algunas de estas novelas que implicaba eh, pues el que se iban lejos de casa, incluso por ahí había escenas donde había fusilamientos y todo lo que el fusilado iba a sentir o a pensar mientras esto sucedía. A mí me gustaría que platicáramos, que nos detuviéramos un poquito en esa novela de la Revolución, Javier. Sí, bueno, hablemos de Mariana Azuela, con los de abajo. Los de abajo. Hablemos de, ahorita que mencionas Fusilado, hay un cuento muy específico, una narración de Juan Rulfo, que Así se es. llama Diles que no me maten, y va muy enfocado a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el que va a ser fusilado? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es en los momentos en que está preso y colgado, bueno, colgado las manos, no lo sé, la narrativa de Juan Rulfo, por algo es uno de los grandes, con solo 3 obras, se convirtió en una de las grandes apoteosis de la literatura, no solo nacional, sino mundial. Me parece que todo este movimiento social en México despunta mucho hacia eso, ¿no? Ya en algunos otros países, en Argentina se estaba dando la independencia con el general Belgrano y toda esa cosa, y que también da pauta para el nacimiento de un movimiento musical fantástico, ¿no? Que es primero la milonga y luego el tango, ¿no? Que se acrecenta mucho allá por los años 30. Pero y lo mismo ocurre, ¿no? Ves, es un siglo donde se da el nacimiento de los grandes escritores mexicanos como Arreola, como Octavio Paz, como el maestro Alfonso Reyes, en fin, ¿no? Aquí dejar a alguien fuera sería feo, pero a veces no te quieres recordar tantos nombres que no existen, ¿no? Claro. Pero la Revolución Mexicana deja un estilo muy peculiar en la literatura. Es esta forma de ir narrando los hechos que van pasando en los poblados, en una o dos ciudades grandes que existían en ese entonces en el país, cómo los revolucionarios tienen que abastecerse de armas de los Estados Unidos. Incluso hay un escritor norteamericano, John Kenneth Turner, que habla mucho sobre esta cuestión de la De la Revolución Revolución Mexicana, ¿no? Mexicana. Uh-huh. Esto es, junto con los corridos y algunos de estos cuentos, empezamos a conocer a los grandes héroes, ¿no? Al maestro, al general Ángeles, en fin, ¿no? Un A montón de cosas. Villa que estuvo Digo, a presente Villa, perdón. también. Sí, Uh-huh. Villa, Zapata, que desde mi punto de vista, Zapata me parece que fue el más apegado a los valores de la revolución. Así Pero, es, ¿qué más nos da la revolución? Nos da algo fantástico en México, que es la creación de la Secretaría de Educación Pública. Nos así da la es. creación de estas formas de expresión libres, en letras libres, donde ya muchos escritores empiezan a narrar, a juzgar, a criticar, sobre todo el periodo callista, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en la apertura ya de despertar Así es. de escritores, de mentes brillantes. Como José Vasconcelos, que es San justamente la Vasconcelos. figura principal en todo en esta parte de la educación y además un excelente escritor. Tenemos ahí su Ulises Criollo, que
es muy, muy importante dentro de las letras mexicanas. Y bueno, a partir de ahí también empiezan en las escuelas preparatorias y todo eso empieza esa explosión en esa escuela preparatoria uno que estaba que está todavía en el centro y que ahí es un lugar de reunión de intelectuales mexicanos que en aquel momento estaban comenzando. Era ahí podemos, ahí se podía encontrar a un Octavio Paz, se puede encontrar a los principales escritores, que bueno, ya eso viene un poquito más adelante tras esta cuestión de la revolución. Y bueno, pues sigamos, Sí, Javier. sí, incluso se crea este movimiento del Ateneo, ¿no? El Y Ateneo. encontramos a escritores de la talla de un Vasconcelos, de un Villaurrutia, fantástico, poetas enormes como el maestro Pellicer, un Amado Nervo con sus metáforas y su Ujú. retórica fantástica, amorosa y muy bien lograda, ¿no? Y sobre todo el retomar mucho de recuperar mucho del acervo cultural, ¿no? Se forma el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología, y entonces viene toda una serie de investigadores, escritores, como Miguel León Portilla, en el interés del mundo prehispánico, ¿no? Se recupera monarquía indiana, entonces hay una expansión fantástica de libros y de literatura. Y en la música, como decíamos, viene el corrido, vienen sobre todo por influencia muy caribeña, vienen todos estos ritmos del cha-cha-cha, el mambo, bueno, finalmente, fíjate cómo curiosamente este siglo nos da tantas cosas, ¿no? Porque es el crecimiento también del cine, Del que cine. es Ujú. un exponente fantástico de todos los pueblos. Digo, en México pues tendremos a los grandes charros, ¿no? Que de alguna manera nos enseña la idiosincrasia de aquellas viejas haciendas en Ujú. México, y obviamente habría que mencionar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Lola A los Beltrán, Soler, entonces, a la dinastía Hostia Soler. Soler. En la Ujú. Argentina, tú te acordarás de Luis Sandrini, Así este es. actor Ujú. fantástico, el Sí, tango es, con esta, digo, evidentemente con Gardel, pero a México nos llega para ahí de los 40 esta mujer, Libertad Lamarque, una cantante de tango fantástica, pero que bueno, era una mujer extremadamente dramática, ¿no? Así es. Es lo que llamamos el cine de oro mexicano, que efectivamente, además hubo una explosión dentro del cine de oro mexicano, se reflejó todo, ¿no? Porque muchos de los grandes escritores también hicieron los guiones para estas películas, donde veíamos dramas muy fuertes con los Soler, veíamos también del lado cómico, surgen grandes cómicos como Oscar Pulido, como Joaquín Pardavé, un Pardavé que también incursionó en la música y efectivamente se refleja mucho de la idiosincrasia mexicana y yo creo que latinoamericana, porque es cuando el cine mexicano toma una fuerza y una vigencia que muchos actores migran hacia México para poder figurar. Es esa época donde en la música, en la literatura, en la educación y en el cine, para despegar en el resto de Latinoamérica, era necesario venir a México, ¿cierto? Y en la pintura, no olvidemos que es nuestro Claro. periodo más famoso, sobre todo con los muralistas, ¿no? Ya un poquito más hacia la mitad del siglo XX, un poquito más, pues viene esta pintura abstracta, impresionista de Tamayo, ¿no? Con sus famosos sandías, y donde ya vemos cómo se rompe un poquito esa estructura tradicional, ¿no? Así como los muralistas que nos dejaban ver un poco de la vida de los pueblos, pero Tamayo rompe con esto y empieza esta forma de Mm. jugar con los colores, ¿no? Un poquito muy en el caso de España, de Picasso, De ¿no? Picasso, Y ¿cierto? viene también la influencia musical de la zarzuela, es como la ópera española, pero Ujú. en España, digo, como la ópera española, pero de Italia, y entonces encontramos este movimiento, ¿no? De empezar a conocer más los pueblos. Evidentemente el mundo va cambiando, la revolución industrial nos trae todos estos beneficios de empezar a acercar a los pueblos, ¿no? Y en México
me parece que la influencia de músicos como Stravinsky, como Schoenberg, empiezan a influenciar. Incluso los músicos se vuelven no tan famosos por las exposiciones, sino por la música que componen. El cine trae consigo pues una necesidad de temas musicales, y entonces todas Ujú. estas películas, sobre todo norteamericanas, de drama, de suspenso, utilizan mucha música, sobre todo de Stravinsky, ¿no? Que ya Ujú. empiezas a entender si el libreto se adapta a la música libreto, ¿no? Porque las partes donde el asesino va, escucha ya esa música, ¿no? Tum, 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 tum. Híjole, entonces le da ya toda una connotación bien diferente. Me parece que en América Latina se da este movimiento. No olvidemos que en los países caribeños, Cuba, Colombia, Puerto Rico, nos aportan mucha de esta música mmm, con influencias negras, ¿no? Muchas percusiones, Así es. ritmos bailables, incluso el cine mismo se convierte en un nicho de composición, porque entonces ya casi todas las películas tenían, dependía del tema, pues podías tener música de piano, música de orquesta, tenías ritmos de danzón, de cha-cha-cha, ya la voz, la música cantada empieza darse con mayor fuerza, ¿no? Y entonces, Podemos bien, sí, sí. Podemos ver también, por ejemplo, en el cine de Estados Unidos, las grandes bandas. Y podemos ver a un Fred Astaire, podemos ver todo lo que se desarrolló con este tipo de música, sobre todo de las grandes bandas, y posteriormente, pues esa maravilla que es el jazz y el blues. Sí, así es. Ahorita que mencionas las grandes bandas, pues cómo olvidar a Benny Goodman y su excelente banda, ¿no? Y el jazz que viene, es esta forma de expresarse sin ánimo de ser racistas de los hombres de raza negra, ¿no? De toda esta gente que vive en condiciones muy complicadas, donde hay una posición extraña, rara, con la gente de color, y es donde aparece primero el blues, esta música Ujú. melancólica, doliente, donde incluso los cantantes son lastimosos la forma en que interpretan, ¿no? La aparición de esta guitarra, del saxofón, de la trompeta, como Louis Armstrong, que era un virtuoso, ¿no? De la trompeta, y luego viene casi al final de los 50 el swing, que nos va a dar paso al rock, ¿no? Con la presencia del gran Elvis, y que finalmente... Javier, Ah, sí, dime. perdón que te interrumpa. A mí me gustaría hacer hincapié en que en esta parte donde surge el jazz, el blues, toda esta parte, recordemos que en Estados Unidos también estaba en ese momento pues todo este movimiento de liberación del racismo, ¿no? Donde eh, y había también en paralelo muchos movimientos sufragistas, empieza a surgir también en Latinoamérica lo que es todas estas cuestiones de la liberación, teologías de la liberación, junto con el feminismo. Y me parece que el jazz es una música muy representativa de esa explosión, de ese deseo de buscar una igualdad, de buscar que todos tengan los mismos derechos, una justicia real para todas. Entonces, para mí, el jazz y el blues y todos estos movimientos que surgen son muy representativos de toda esa convulsión social que se empieza a presentar, sobre todo en América Latina, con las cuestiones de la liberación, y en Estados Unidos con todo, con romper todo esto que estaba marcando la vida social en cuanto al racismo. Sí, y sobre todo en literatura, pues ya empiezan a aparecer las grandes obras de Simone de Beauvoir, viene el movimiento feminista, cambia mucho las circunstancias de las poblaciones, ¿no? Me parece que alzar la voz de las mujeres se convierte en una bandera de lucha muy importante, y con esto, te repito, a mediados del siglo, viene el rock and roll, que es
esta forma en que los jóvenes se rebelan ante las cosas, ¿no? Digo, sobre todo en un país tan apegada a sus hábitos y sus costumbres como es Inglaterra, pues surge unos dos, tres de los grupos más importantes del rock, que son los Beatles, que eran los niños buenos, y los Stones, que son los niños malos. Pero con esto nos viene también un heredero del jazz y del blues muy bueno, que es Eric Clapton, con esa hermosísima forma de tocar la guitarra. Y entonces vemos cómo la diversificación de la música, del arte, se hermana mucho con los movimientos literarios, ¿no? Aparecen los Benedettis, los escritos de Octavio Paz, cuando en los años 40, 50 escribe El laberinto de la soledad, que es ya lo habíamos comentado, una demostración importante de la identidad mexicana, y todo esto nos lleva a toda esta revolución cultural, mental. Ya no hablemos de los 70s, cuando llegan los movimientos hippies, con el rock ácido de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, y grupos como eso, ¿no? En México empiezan a aparecer el Tri. El Tri, pero también tenemos nuestra época entre la salida del cine de oro mexicano y las nuevas generaciones, a estos rock and rolleros que finalmente pues eran un poquito traductores sobre todo música de Elvis, de rock, ¿no? Como los es famosos Enrique, covers. Así es, Enrique Guzmán, César Cos, Angélica María, la mayoría de las canciones de ella pues eran las versiones en español, ¿no? Pero finalmente es una forma de llegar a las grandes masas, ¿no? Y se empiezan a generar un montón de ídolos musicales, y esto le da mucha fuerza a la música, ¿no? Ya la aparición de los tocadiscos, etcétera, nos permite que se extienda mucho más el escuchar música, ¿no? Sin dejar atrás a los grandes músicos que le dieron forma a este mundo, ¿no? Para esa época, pues también ya estamos hablando de un Agustín Yáñez, por ejemplo, ya estamos hablando de un Carlos Fuentes, que ya está en plenitud, digamos, lo que ya está fuerte, ya estamos hablando de libros como La región más transparente, estamos hablando de un Chinchín el Teporocho, por ejemplo, de Ramírez. De Ignacio Ramírez, es correcto, que es bien importante, porque entonces en esta época empieza esta forma de narrar ya lugares muy específicos, ¿no? Chinchín el Teporocho está ubicado en el Tepito de los años 60, ¿no? Toda esa forma en que se vive, las personas, incluso ya hay una narrativa más clara de lo que se come, de las costumbres, de los hábitos, de todo este negocio que hay, ¿no? Todos los movimientos que hay en cada ciudad latinoamericana, y en este caso con Chinchín el Teporocho en la Ciudad de México, ¿no? Se vienen abriendo cosas como el apando, que es una demostración muy clara de lo que pasaba en las cárceles. Entonces, me parece que la literatura nos abre mucho, ¿no? Muchos escritores comprometidos, Elena Poniatowska, en el caso de los eventos del 68, con la narrativa de la noche de Tlatelolco, la posición, incluso aquí ya vemos a los escritores con una posición política ya muy clara, ¿no? Octavio Paz, de repente era muy amigo del gobierno, hay algo que no le parece, incluso deja su posición de embajador en India. Julio Cortázar prefiere exiliarse cuando empiezan los regímenes militares en la Argentina. Así es. Y bueno, Benedetti mismo también. Benedetti, se vuelven complicados. Muy pocos escritores lograron adaptarse, ¿no? Borges incluso medio se adaptó a los sistemas y bueno, la llevó. No olvidemos que él fue director de la Biblioteca Nacional de la Argentina. Así es. Dirigía varias revistas, ¿no? Esto es algo bien importante, qué bueno que lo comentas. Los libros tienen un hijo que empiezan a ser las revistas de cultura, ¿no? Y esa es una muy buena forma, porque no solamente es hablar de poesía, que existían muchos, recordemos todavía en los 80 la aparición de aquella revista tan importante que era Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y que ahí podían participar tanto escritores
ya consagrados, como esta generación de nuevos escritores, como Vallejo, etcétera, etcétera, y mezcla la cultura, era muy famoso para ilustrar se me olvidó este pintor que escribía, pintaba medio raro, de la zona rosa, de Ah, los sí, creadores de la zona rosa, Cuevas, José Luis Cuevas, José perdón, Luis perdón. Cuevas. Uh-huh. Entonces, hay una conjunción de un montón de cosas bien fantásticas, ¿no? Ya se exponencia mucho la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Hoy por hoy todos los estados tienen sinfónicas increíbles. Yo acá en Guadalajara, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guadalajara, hace poco escuché el año pasado la Sinfónica de Sinaloa, en fin, ¿no? Este despertar de todos los Uh-huh. movimientos culturales son muy Y buenos. fíjate, Javier, que justamente cuando aparece esta cuestión de las revistas, también empiezan a aparecer organizaciones latinoamericanas que vaciaban todo su trabajo, su contenido, justamente en estas diferentes propuestas de revistas, había alguna conferencia, ¿cómo se dice? Convención o algo por el estilo de todo lo que era el entorno Simposios. latinoamericano, y teníamos como resultado un libro, teníamos como resultado grandes artículos con temas muy específicos. Sí, Entonces sí. me parece que justo en esa explosión de todas estas revistas, pero además también, no solo en la cuestión política o literaria y cultural, sino también se da la explosión en cuanto a revistas científicas, por ejemplo. Empiezan a aparecer revistas de divulgación científica que llevan a la gente de manera más sencilla y más accesible todas las ciencias. Tú recordarás, tú y yo leíamos algunas de esas revistas. Sí, sí, las del CONACYT, Uh-huh. el Scientific American, la Recherche francesa, era fantástico eso, ¿no? Muy Un interesante que montón. la gente, casi en cada casa había una revista de muy Sí, muy interesante. interesante, sí, digo, mucha gente la tachó de ni pseudocientífica, pero me parece que era una forma muy masiva y muy popular de llevar un poquito de conocimiento, ¿no? Había que usar un lenguaje un poco más sencillo, Así es. más claro, más entendible. Me parece que el esfuerzo de esa revista valió la pena. Después tuvo una colección de libros bastante interesantes, unos libros Uh-huh. rojos así muy padres. Y Y entonces, hasta discos, Javier. ¿Te acuerdas que sí, de la Reader Digest la Reader's nosotros Digest, sí, teníamos colecciones de libros, de música, y todo eso surge en ese momento? Y me parece que fue una manera también de conectarnos con el resto del mundo, como que incluso, fue una parte que nos hizo, tal vez podríamos decir que nos empezó a meter en esta cuestión que hoy es la dichosa globalización. ¿no? Incluso, digo, dentro de estos grandes beneficios de la culturización y la producción impresa de libros, pues nosotros fuimos beneficiados, porque en los 80s nosotros empezamos nuestras colecciones de libros, la Secretaría de Educación Pública junto con el Fondo de Cultura Económica nos dio esas dos grandes colecciones de Ujú, libros de literaturas mexicanas, y empezamos a coleccionar lo que platicamos en algunos ujú. capítulos acerca de cómo cada semana íbamos por nuestros libros, etcétera, ¿no? Las universidades haciendo el papel que le corresponde como poseedoras y emisarias de la cultura, pues tú te acordás cuántos libros compramos en la UNAM En la UNAM. y eran Ujú. baratísimos, baratísimos, entonces se volvió muy, muy accesible. Y eran libros de autores de renombre, de investigaciones con fundamento, es Así decir, es. y entonces caemos a un viejo sistema que se inventó en Francia, que era la enciclopedia, ¿no? Y Ujú. que nosotros empezábamos a comprar nuestras enciclopedias y era fantástico porque eran libros con un montón de información y de cultura que te podías llegar con ellos digo, a lo mejor no comprar todos porque tampoco se podía, eran demasiados, eran demasiados. Yo me Sí. acuerdo que en aquel entonces había 4 o 5 colecciones y pues finalmente era guita, ¿no? A veces faltaba dinero, entonces tenías que elegir cuál es la que ibas a coleccionar, Porque ¿no? además eran de lujo, o sea, tenían un papel finísimo, un empaste precioso, las ilustraciones que venían ahí eran maravillosas,
Y sí, no era barato tener enciclopedias en casa, pero bueno, pues se hacía el esfuerzo. Y bueno, esto es en cuanto aquí en México, Javier, pero ¿qué tal si nos vamos al resto, ¿no? Al resto del mundo. ¿Cómo está, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos? Están empezando a surgir también nuevas propuestas en la literatura, nuevas propuestas en la música. Sí, bueno, sobre todo en Europa, esta revolución de los grandes pensadores, ¿no? La aparición de Freud, que es una de los parteaguas, algunos escritores, sobre todo muchos escritores que provienen de Asia, hablemos de Ujú, India, entonces nos empezamos a acercar a una forma cultural diferente, ¿no? Kajin Galbraith, a Yukio Mishima con los japoneses, volvemos a reencontrarnos con Confucio y con Lao Tse, ujú, y la música empieza a modificarse, empezamos a observar, sobre todo en Europa, la música culta o la música clásica empieza a ser mucho más, con una estructura muy diferente, donde los solistas, los grandes directores, las grandes orquestas europeas toman posesión del lugar, ¿no? Tenemos todavía el Festival de Venecia, donde se toca pura música barroca en honor a Vivaldi, pero finalmente hay una manifestación. Empezamos, te repito, el ballet que siempre está soportado por una obra musical. Hablamos ya en el siglo XX de los grandes monstruos del ballet, en este caso primero Ana Pavlova y Valdemar Nijinsky en su interpretación del Lago de los Cisnes con coreografía de Diaghilev y Petipa y la música de Tchaikovsky, ¿no? A finales de los 60, 70, tú te acordarás de Nureyev y Margot claro. Fontaine, que es una de las Ujú, grandes exposiciones del ballet, y como eso van surgiendo, ¿no? Me parece que Europa mantiene su hegemonía sobre este uso de la música culta. Hay tantas, se funda el Mozarteum, el Bruckner House, el claro, Instituto Brahms, es decir, mantiene mucho la conservación de su música, ¿no? Y cierto. empieza a ver ya algunos movimientos. De hecho el tango es muy influenciado por Francia, y en India empezamos a conocer toda esa música mística, ¿no? De la cítara, Claro, que nos claro, invita a la meditación, ¿no? Que esos sonidos nos ayudan a compenetrarnos en nuestros interiores, etcétera. bueno, Entonces, nos acercamos mucho a cosas bien sí. padres, ¿no? Y ¿Y hoy, qué pues al crees, final, Javier? ay, no, ¿Qué por cre- favor, ya me Sí, estoy agarrando vuelo y ya acabamos. A no, mí bueno, no. pero eso está perfecto porque, como te decía en un principio, es un siglo de mucha explosión en todos los ámbitos de la cultura, por lo cual, pues yo creo que nos va a tener que tomar una tercera parte, hablar, no sé, ahorita hemos llegado hasta los 60, 70 y todavía nos falta, porque pues todavía nos falta un gran recorrido. Pero por esta vez, pues lo vamos a dejar aquí. Amigos, estén pendientes porque todavía nos falta mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, eh, para hasta llegar hasta nuestros días, hasta los ritmos modernos y las nuevas corrientes que hay ahora, ¿no? En la literatura. Entonces, bueno, pues Javier, yo te agradezco. Sé que ya ibas encarrilado, guarda un Bueno, poquito de pues, energía para la tercera parte y bueno, también esto pues de alguna manera un ejercicio que sé que a las personas que nos escuchan les ha agradado porque llegaron varios mensajes a Elizabeth. Le agradezco todos los comentarios que hizo respecto al programa anterior. Y bueno, pues aquí estamos en la segunda parte y tendremos una tercera. Les recuerdo que estamos ya en todas las plataformas, en TikTok, que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y les pedimos que den su like y que se suscriban, que compartan y sobre todo también que nos dejen sus comentarios. Sé que hay muchas personas que de repente por ahí nos dejan saludos, nos sugieren algún tema. Con esto del reto, hay personas que están comentando que algunos ya lo leyeron y eso me agrada muchísimo. Entonces, nos gustaría seguir recibiendo sus comentarios y si tienen alguna sugerencia que hacernos. Javier, nos despedimos por el día de hoy. bueno.
Bueno, pues muchísimas No gracias, sin antes amigos. recordarles que solo con el corazón se puede ver bien. Es Perfecto, muy difícil Javier. para los ojos. Muy bien. Y yo no me voy sin recordarles que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.